Con el gusto nuevamente de comentar con ustedes algunos temas importantes. Eh, Vamos a tratar eh, algunos temas. Hoy quiero aprovechar el tiempo para tratar algunos temas, no solamente uno, porque creo que se engarzan de alguna manera en el interés y sobre todo en la dificultad que representan y el riesgo tan grande que representan para nuestro país. Creo que hay que en esta ocasión tratar varios temas. El primero que quiero comentar con ustedes es un asunto muy delicado. Hay un índice global de paz eh, que es una medición que se hace a nivel mundial sobre la violencia, sobre derechos humanos, sobre la incidencia de los delitos graves, delitos que tienen que ver con la pérdida de vidas, en fin. Este índice global de paz para el año 2018 nos coloca como país pues en una situación, es decir, en un lugar nada privilegiado, nos coloca entre los países más violentos, con mayor pérdida del índice de paz, que ese es al final lo que valora y lo que mide este índice global. Es decir, a mayor violencia, a mayor incidencia delictiva, a mayor gravedad en la indefensión de la población, pues obviamente hay menos paz, hay menos posibilidades de vivir en paz. Y por esto, bueno, el índice global de paz de este año nos coloca en el lugar número 140 de un total de 163 en el nivel internacional. Es decir, somos de los países con de los niveles más bajos de paz en el mundo, incluso más bajo que algunos países que se encuentran abiertamente en guerra o en guerra civil o en guerra internacional. Eso es bastante dramático. Creo que es algo que nos debe llamar a la reflexión y llamar la atención para que pues tengamos y nos ocupemos, tengamos el tiempo de ocuparnos para que examinemos qué es lo que está pasando, cómo nos ven desde fuera. Eso es algo importante que debiéramos, como un ejercicio importante de juicio, los mexicanos que nos interesa nuestro país, de repente verlo con la óptica externa, verlo cómo nos ven los organismos internacionales, cómo nos ven las asociaciones civiles, los organismos no gubernamentales a nivel internacional, cómo nos ven desde fuera. Bueno, pero esto no solamente tiene que ver con una óptica o tiene que ver con una percepción, ya sea individual o colectiva, sino que tiene que ver con números, tiene que ver con hechos, tiene que ver con lo que sucede en la vida real. Eso es lo dramático y eso es lo preocupante. Ahora bien, en este mismo tenor, creo que es importante también pues ver cómo la violencia en nuestro país se atiza, se alimenta, se fortalece con agentes internos y externos. Y concretamente me voy a referir a quienes proporcionan, a quienes venden, a quienes hacen llegar a nuestro país. Hoy salió una nota impresionante, dice que entran a México 200,000 armas al año, por la frontera norte. Este es un dato que no lo dio algún despistado, que no lo dio alguien con la intención de denigrar al gobierno que termina. No, esto lo expresó, lo informó en una reunión en Tokio, en Japón, el subsecretario de Relaciones Exteriores
de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, Miguel Ruiz Cabañas. Él da este dato oficial en esa reunión en Tokio, en una conferencia a la que asistió representando al gobierno de la República, y ahí externó este dato que desde luego debe también llevarnos por lo menos a una seria reflexión de qué está pasando, quién nos está llevando a esta vorágine de violencia, de intranquilidad, de comisión de delitos, de desaparición de personas, de asesinatos cada vez más y en todos lados. Esto es algo muy importante que se tiene que ver, porque es muy fácil que, por ejemplo, el presidente de los Estados Unidos, con el mayor descaro del mundo, nos tilde de violentos y nos tilde de asesinos y de delincuentes y de todas las lindezas que se le ha ocurrido señalar en contra de México. Y yo le diría a ese señor y a otros, sí, ¿y quién atiza esa violencia? ¿Y quién nos vuelve o quién nos da, quién genera cada vez más este clima de violencia en el país? Pues desde luego que son los intereses que ellos protegen en Estados Unidos, que son las empresas de la industria militar y las empresas que comercian abierta y libremente en Estados Unidos con armas de alto poder. En Estados Unidos, muchos de ustedes lo saben, están enterados, se venden las armas con la mayor facilidad del mundo. Usted puede ir a comprar desde una pistola calibre 22 hasta un fusil de asalto, de los que usa el ejército, un famoso cuerno de chivo, lo puede encontrar ahí, o una bazooka, o un portamisiles manual, que también los hay, para derribar helicópteros o aviones de reconocimiento. Ese arsenal está a la disposición en las tiendas de armas en los Estados Unidos. Y se espantan de la violencia que producen, que propician, y se espantan del número tan grande de actos de homicidios y de otro tipo de delitos que van en contra de la seguridad, de la tranquilidad, pero además de la vida de los mexicanos. Esto de las armas, ya teníamos una amarguísima experiencia hace algunos años con el famoso caso, ustedes se recordarán, el famoso caso aquel de la operación, ¿cómo se llamaba? La operación esta de Rabioso y Furioso, algo así se llamaba, Rápido y Furioso creo que se llamaba, que fue la operación mediante la cual el gobierno de los Estados Unidos, concretamente la DEA, introdujo en México más de 200,000 fusiles de alto poder, solamente la DEA, diciendo, ¿verdad?, para justificarse, diciendo que lo habían hecho para seguirle la pista a las armas y ver a dónde llegaban. Bueno, digo, que se lo cuenten a ver a quién, porque nosotros ya estamos grandecitos y sabemos que eso no es así. Introdujeron las armas para que el crimen organizado tuviese más poder de fuego, más capacidad de fuego y poder seguir en la espiral de violencia que han sentado en nuestro país. Entonces, que no se hagan los inocentes, que no se hagan como que son ajenos, son completamente partícipes, no cómplices, más que cómplices, son ellos los que generan este clima de violencia que hoy sacude a nuestro país. Y como consecuencia también de este entorno y de esta situación que a la que hemos llegado por los intereses de estos pues traficantes de la muerte, que son los productores de las armas en Estados Unidos y sobre todo de los que las venden abiertamente, pues tenemos que en nuestro país se ha dado también un fenómeno muy delicado, muy preocupante. En 18 años, los últimos 3 sexenios, incluyendo en los últimos 3 sexenios, resulta que han desertado 168,000
746 elementos de las Fuerzas Armadas, es decir, del Ejército y de la Marina. Pues prácticamente todo ese gran número de elementos corresponden a elementos de tropa, es decir, a los soldados, a los marinos, que son los que tienen que dar la cara y tienen que dar muchas veces la vida por llevar a cabo acciones que no les corresponden. Es decir, son acciones que le corresponden a las fuerzas de seguridad, a las instituciones policiales del país, y que los gobiernos, a partir de, sobre todo a partir de Calderón, que fue el que estableció sin ningún recato la famosa guerra contra el narcotráfico, bueno, han llevado a los militares y a los marinos a una acción, a que se comprometan en actos que nada tienen que ver con la disciplina militar, que violan incluso el artículo 129 de la Constitución, que ordena, que establece que en tiempo de paz ninguna autoridad militar podrá ejercer más actos que los que tengan íntima relación con la disciplina militar, y que, consecuentemente con eso, ningún elemento de las Fuerzas Armadas, de la Marina o del Ejército podrán estar fuera de sus cuarteles. Es disposición expresa de la Constitución. Claro, cuando a los marinos y a los soldados los mandan a enfrentarse al crimen organizado, a veces a protegerlos, pero generalmente a golpear, a matar a la disidencia, a los mexicanos que protestan en contra de la injusticia, bueno, pues obviamente que los militares y los marinos dicen, pues yo no entré ni al ejército ni a la marina para ser policía, entonces desertan de las Fuerzas Armadas. Este es uno de las consecuencias gravísimas que en estos momentos estamos sufriendo en el país, porque nos estamos quedando con un ejército que está violentando constantemente la Constitución, y que los mismos militares, sobre todo los que tienen que dispararle a la gente, saben que están cometiendo ilícitos y por eso prefieren desertar del ejército o de la marina. Bueno, son estos casos que señalo, que ahora me quise referir, son de los datos que tiene que tomar en cuenta muy seriamente el nuevo gobierno de la República. Pero como lo he dicho antes, si no lo toma en cuenta, si no actúa conforme lo establece la Constitución, bueno, pues los ciudadanos no nos podemos quedar cruzados de brazos y decir, bueno, no pudieron, pues ni modo. Entonces, estas son tareas importantísimas que le queda al gobierno que viene. Y al gobierno que se va, pues no se puede ir así también olímpicamente. Tenemos que someter a juicio a los presidentes que nos llevaron a esta catástrofe. Ya hemos señalado otros datos de la entrega de los recursos naturales, pero ahora estamos hablando de la inseguridad, de la violencia, de la muerte de muchos miles, cientos ya de miles de mexicanos, por la irresponsabilidad y por priorizar el negocio frente a la seguridad, a la paz y tranquilidad de los mexicanos. Esas son las tareas. Si no las hace el gobierno, pues no vamos a esperar a que lo hagan. Tenemos que organizarnos para poner el cascabel al gato, los dueños de este país, los ciudadanos. Muchas gracias. Nos veremos la semana próxima.